Dios bendiga a la amada iglesia con la paz del Señor. Tome su asiento. Precioso es el Espíritu Santo. Mire que realmente Dios conoce, Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros, y si analizamos desde el inicio hasta este momento lo que Dios habló, no fue prosperidad, no fue el evangelio que hoy se propaga la mayoría en el mundo entero. Dios nos habló de una preparación, alistamiento. Cuando me senté en el banco ahí después de la oración, pensando y meditando en los tiempos que estamos viviendo, el Espíritu Santo me habla y me dice, abre la Biblia en Génesis capítulo 6 en adelante, donde Dios le habla a Noé, hazte un arca para salvarte tú y tu familia. Animales buenos 7, aleluya, parejitas de cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo me habla, me dice, mi siervo el arca está preparado. Esa es la voz que debe que ser audible de los predicadores. Entren al arca. Entremos al arca. Hoy no necesitamos construir el arca. Ya el arca está constituido, está construido. Debemos que tratar de entrar al arca. Noé tenía que hacer el arca, pero hoy Dios nos dio la posibilidad a través de Cristo preparar el arca para que cada uno que entiende entre al arca. Entre al arca. Dios le dice a Noé, he decidido la destrucción de la tierra, de cada ser viviente y de la tierra. ¿Por qué? Noé no le cuestionó a Dios, pero Dios le declara y le dice, porque el designio del corazón del hombre es solamente el mal. ¿No estamos hoy viviendo esos tiempos? ¿Acaso que Jesús se equivocó cuando dijo, así como los días de Noé? No se equivocó. Esos días lo estamos viviendo, estamos caminando en esos días, pero gracias de que Dios sacó la venda de nuestros ojos, gracias de que Dios se compadeció de nosotros y que tenemos la oportunidad de meternos al arca, de entrar al arca. A los 600 años, justamente de Noé, Dios decide la destrucción de la tierra. Pero Dios le dice a Noé, ¿a quién más? Aleluya, los días del hombre serán 120 años. 120 años. De 1000 años que vivían, de 800, 900, que vivían 600 años los hombres, Dios dijo, no va más.
En otra parte dice 70 años, lo más robusto, 80 años. Dios fue bajando, ¿por qué? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios, aún dentro del pueblo de Dios, como escuchamos al siervo de Dios, lo que los ministros están haciendo, hastiado está Dios del pecado, cansado está Dios, cansado. Pero Dios está dando oportunidad. Santo sea el Cordero de Dios. Y hay una palabra muchas veces predicada. Mi Dios. Primera de Pedro. Y Balabasamalavacay. Si Candarabasubalabacay. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Y lo que dice el apóstol Pedro es algo real que hoy está aconteciendo. ¿Por qué el pecado se ha metido de esa manera en la iglesia? Porque la iglesia no ha aprendido, muchos no han aprendido a abocar a la carne, a apagar los apetitos de la carne, parar con la carne, decirle a la carne, sujétate a la palabra, porque es una batalla constante. Y cuando el diablo logra tomar parte de la carne, es imposible que el cristiano avance, pero el cristiano que se opone contra esta carne, Dios trae victoria. Porque la destrucción fue por el designio del hombre. El corazón del hombre de continuo hacer el mal. Hoy no hay parámetro. Hoy el hombre no quiere pelear contra esta carne. Hoy el hombre está pelea contra la palabra por esta carne. Pero el arca ya está lista. El arca ya está listo. No necesitamos madera para el arca. Necesitamos obediencia de entrar al arca. Necesitamos entender como iglesia que Dios nos está invitando y la oportunidad que Dios está dando a esta generación. Nunca Dios la dio a otra generación, pero a esta generación hay un amor, un cariño, una oportunidad que Dios está dando para que el pueblo se arregle, para que el pueblo se aliste. Porque esto se acaba. Se acaba, pueblo. ¿Quién hizo el arca? Jesús. Capítulo 4, versículo 1. ¿De qué manera la hizo? ¿Qué dice el apóstol Pedro que caminó con Cristo? Vio su sufrimiento. Entendió el sufrimiento de Cristo. Pero también vio al Cristo resucitado. También estuvo con el Cristo resucitado. También habló con el Cristo resucitado. Capítulo 4, versículo 1. Y él da esta palabra bien profunda. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿En qué? En la carne.
Porque Cristo padeció en la carne. Si Cristo era el Hijo de Dios, Él hubiera venido en cuerpo celestial como un ángel, pero no. Él vino a padecer en la carne para mostrarle al pueblo que se puede luchar contra esta carne y que se puede llegar a heredar la vida eterna. Pero tenemos que luchar. Usted tiene que luchar con su carne. Yo tengo que luchar contra la mía. El diácono tiene que luchar, el hermano, el evangelista, cada uno. Cada uno. Vosotros también, hermanos, del mismo pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, del mismo pensamiento? Pues quien ha padecido en la carne terminó ¿con qué? Con el pecado. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo vamos a terminar con el pecado? Porque esta carne anhela pecar y pecar. Es insaciable. Es insaciable. Usted le llama a esta carne a orar, no quiere. Ayunar, no quiere. Cumplir la palabra de Dios, no quiere. Pero para pecar es insaciable. Es insaciable. Por eso el que terminó o el que luchó contra su propia carne terminó con el pecado. Ahí está el problema del ser humano. ¿Por qué se casaron los dos pastores que decía el hermano? Por esta carne. Por esta carne. Esta carne quiere pasiones y no cualquier pasiones. Pasiones desordenadas, la Biblia lo avala. Por eso Jesús demostró y sufrió en el cuerpo, en la carne, desde el embrión del Espíritu Santo, en el vientre de María. Ya comenzó el sufrimiento. ¿Por qué? Porque José, cuando se enteró que María estaba encinta, la iba a dejar secretamente. Pero Dios le habla a José, no la deje, porque el que está dentro del vientre de María no es condición de hombre, no es algo natural de hombre, es de parte de Dios. Y José, como era un hombre que temía a Dios, entendió la voz de Dios. Entendió la voz de Dios. Cuando nació el niño, aquellos pastores de lejanas tierras vieron la estrella. La estrella que indicaba el nacimiento del niño. Yo no sé si la iglesia entiende lo que está indicando en la vuelta de Cristo. Yo no sé si usted a mí alrededor, al frente, detrás, donde usted quiera, hay indicaciones que nos están indicando la vuelta de Cristo. Pero no se olvide que la vuelta de Cristo es sin relación con el pecado. Ya no tiene nada que ver. Esperará un pueblo en las nubes. Esperará la iglesia en las nubes. ¡En las nubes! Guerra pasamos la pacay. El que padeció en la carne terminó con el pecado. Por eso Pedro dice: ármense del mismo pensamiento cada uno de ustedes. Ármense de ese pensamiento.
Ármense en que esto será la batalla más grande final que la iglesia va a tener. La iglesia, la carne con apetito del mundo. Las ofertas son grandes. Las ofertas son de flores. Las ofertas son de miel. Las ofertas son de dulzura. Pero debajo de esa oferta de dulzura está el veneno. ¡Aleluya! Pero ya entendemos, porque solamente los entendidos entienden esto. El diablo utiliza zapatos de algodón para engañar, pero el Espíritu Santo nos trae y nos dice: no ignores sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo, tiempo apremiante, el diablo lo sabe, los demonios saben, pero la iglesia de Cristo también lo sabe. ¡Lo sabe! Escuche bien, esto no hay que conmover. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de quién, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La palabra concupiscencia tiene 4 sinónimos. Uno de los sinónimos, y ahí vamos a quedar, en la concupiscencia son los apetitos. Concupiscencia significa apetito. ¿Qué apetito tiene tu carne? ¿Qué apetito tiene mi carne? ¿Qué apetito tiene la carne de muchos religiosos? Es por eso que el evangelio se trata de pisotear a través de la vida de los cristianos. Pero el cristiano verdadero no está llamado a pisotear el evangelio. Está llamado a poner en alto el evangelio de Cristo. A poner en alto. ¿Usted sabía que según nuestra vida santificamos a Cristo? Jesús dijo: yo me santifico a través de ellos. Yo me santifico a través de ellos. ¿Qué apetito hay en tu carne? ¿Usted sabe lo que es apetito? Hambre. Hambre. No se olvide que va a haber hambre y sed. Cuando la iglesia sea levantada, el profeta lo habla. Yo no recuerdo si es Oseas. Amós dice que va a venir a la tierra hambre y sed. Hambre y sed de palabra. Hambre y sed de Dios. Pero no habrá. No habrá. No habrá. Aprovechemos hoy la oportunidad que Dios nos da. Aprovechemos, pueblo, a entender lo que Dios quiere para nosotros. Entremos al arca. Entremos. Entremos al arca. Ay, pastor, pero yo estoy sufriendo. Cárguese del mismo pensamiento que pasó Cristo. ¿Qué pasó Cristo? Aleluya, cuando nació, Herodes mandó a matar a los niños, pero Dios se adelantó a través del ángel. Le dijo a José: vete, aleluya, a otro país, a aquel lugar donde yo te envío. Aleluya,
para salvar a tu hijo. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero Dios no pudo, Satanás, perdón, no pudo acabar con Cristo antes de tiempo, donde Cristo padeció en la tentación que el diablo hizo, donde Cristo padeció cuando le escupieron, donde Cristo padeció cuando había agredimiento en la iglesia. Él estaba enseñando y había gente con piedras para apedrearlo. Tuvo que escapar por la puerta de atrás, pero no cayó de hablar, no cayó. Y la basaba. Son los últimos mensajes, pueblo. Seca mía. Sama que pasó. Son los últimos mensajes. Por eso es que hay tanta guerra, tanta batalla. Por esta carne se opone al espíritu y a la palabra. Por eso esta carne busca los apetitos carnales y diabólicos, deseos carnales y diabólicos. Santo sea el Cordero de Dios. El diablo está tratando, y la Biblia lo avala. Van a querer eludir todo lo que se discierne a Dios, lo que es Dios. El diablo quiere eliminarlo, pero mientras está la iglesia de Cristo en la tierra, aleluya, hablaremos de Dios, hablaremos que el hombre debe que entrar en el arca, que Dios dejó a través de Cristo construir el arca. No tenemos el trabajo de construirla, ya fue construida. Tenemos solamente, aleluya, el derecho a través de Cristo de entrar al arca, de entrar al arca. Pero tenemos que padecer en la carne. Ay, cómo duele, pastor, sí. Duele. Y cuando padecemos en la carne vamos a tener mucho vaivén. Vamos a tener mucho tropiezo en el camino. Vamos a tener casi la mayoría de contra nuestro. Como que nosotros vamos yendo en contramano, hermano Luis. Como que vamos yendo en contramano. Pero las señales nos indican bien. Las señales nos indican bien. El que luchó contra esta carne terminó con el pecado. ¿Dónde viene el pecado? La desobediencia. En la carne. Cuando no hay humillación. Cuando no hay reconocimiento del hombre. Cuando el hombre dice, yo a esta carne no lo humillo, mucho menos mi apellido no puede ser dañado. ¿Quién es mi apellido? ¿Qué es mi apellido? ¡Aleluya! Lo que no debe que ser dañada es la palabra. Lo que no debe ser dañado es el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. ¿Qué es mi apellido? Mañana se muere y se olvidaron del apellido. Se olvidaron. Los grandes famosos del mundo murieron y hoy ni se acuerdan más. Aleluya. Pero nosotros caminamos la senda de Cristo, la cual nos va a llevar a heredar la vida eterna. Cuando lleguemos a aquel lugar se terminarán los problemas. Las lágrimas que derramamos serán enjugadas por el propio Padre.
Santo sea el Cordero de Dios. No es un cuento, no es el Evangelio una fábula. No, el Evangelio de vida o muerte. O nos salvamos o nos perdemos. O ganamos la vida eterna o ganamos en el infierno. Pero bien nos conviene entrar al arca, porque el arca está abierta todavía. Todavía, pueblo, todavía. Concupiscencia, apetitos. La segunda cosa que significa concupiscencia, deseos. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros, cualquiera de nosotros, ha tenido hoy un deseo de orar? Qué difícil. Esta carne, el espíritu trabaja en nosotros y el espíritu y la carne pelean. El espíritu nos habla de orar y la carne dice está cansada. Aleluya. El espíritu está arriba, la carne está abajo. La carne tira para qué, dice la Biblia, para abajo. El espíritu tira hacia arriba. Ponete aquí en esta plataforma y alguien que tire para abajo, que tiene más fuerza. ¿Verdad que el que está abajo porque está bien afirmado? El que está arriba está ahí, ¿verdad? Es difícil, pero que el que está arriba tiene el Espíritu Santo y contra el Espíritu Santo nadie pudo ni podrá, porque Él es preparador físico espiritual de la iglesia. Él prepara al pueblo, Él alista al pueblo a través de la palabra. El que quiere entender, el que quiere oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, oiga, oiga. Guerra baseba la bagaje. Concupiscencia significa pasión. Usted antes que le gustaba escuchar el fútbol, quizás hay alguno que todavía. ¿Qué decía el fútbol, el título, el que transmitía? Fútbol, pasión de multitudes. Pasión de multitudes. Imagínense los pastores ese que ponen la bandera argentina en la plataforma, en el altar. Pastores que ponen una pantalla gigante para que la iglesia mire. Nacionalistas. Sin embargo, la palabra de Dios dice, no dice, ustedes son argentinos, tienen que mezquinar a la Argentina. Dios nos dice a nosotros como iglesia, ustedes son peregrinos en la tierra. No tienen morada en la tierra. No tienen morada en la tierra. Nuestra morada es eterna con Cristo. Ahí está nuestra meta, ahí está nuestra corrida, ahí está nuestro paso, ahí tenemos que ir yendo, seguro que estamos en el arca. Qué tremendo es esto. Mire, si hubiéramos puesto una pantalla allí afuera en la selección, tenemos todos Miraflores aquí alabando a Dios. ¿O será que hay alguno que todavía en su casa se encierra? Mire, si suena la trompeta ese momento,
Concupiscencia significa pasión. Y el mundo lo declara, el mismo mundo lo declara pasión de multitudes. Pasión puesto por los demonios de multitudes. ¿Cuántos pastores dicen, no, un deportista es el deporte de él, es el trabajo de él? No. Entonces la prostituta se convierte a Cristo, ¿tiene que seguir prostituyéndose? No. Dios cambia. Dios nos saca la venda de los ojos. Y si Dios nos saca la venda de los ojos, nos trae y nos sienta en lugares celestiales juntamente con Cristo. Justamente con Cristo. Ah, pero pastor, usted es un hereje, usted no defiende la nación. Sí, defiendo mi nación. Mi ciudadanía defiendo. Y la voy a defender hasta la muerte, esta ciudadanía. ¡Oh! Esta ciudadanía eterna, la que estoy en la tierra, no sé. Estoy a punto de cumplir 65 de años. No sé si llegaré. Me falta 3 meses. No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero quiero estar seguro de llegar a mi ciudadanía celestial. Porque Cristo no vino en vano. Él vino a morir en la cruz de Calvario, a padecer en la carne para terminar con el pecado. Para terminar con el pecado. Ya no aguantamos más. El olor, perdone la presión, a podrido que se siente en esta tierra. Nos levantamos la mañana y decimos, Señor, un día más de sufrimiento. Un día más de sufrimiento y de peligro, hermano Luis. Porque no sabemos el mañana el peligro que puede haber. Aleluya. Estamos caminando, iglesia, en la cornisa. Nos descuidamos un cachito y podemos caer de la cornisa. Pero si estamos seguros, tenemos el amparo del Espíritu Santo. Si estamos resguardados por la palabra, el amparo del Espíritu Santo lo vamos a tener. Contaba a los hermanos del día jueves, con esto termino. El día domingo y el día miércoles nos visitó el pastor Elvio. Hace unas 2 semanas atrás, un poquito más, estuvimos por aquel lugar. Y él me dijo, pastor, yo le quiero contar un sueño que tuve. Y me empezó a contar el sueño que tuvo. Y me leyó la palabra que Dios le dio en el sueño. Y yo le dije, pastor, ponete firme, porque te van a enfrentar duramente. Te van a enfrentar duramente, porque este mundo lo único que sabe a través de la carne y los demonios enfrentar a la iglesia. Pero aunque tengamos enfrentamiento, nunca Jesús perdió una batalla, ni su pueblo perderá una batalla. Si estamos metidos al arca, nadie nos puede sacar del arca. Estamos en el arca, estamos cubiertos y nuestra ventana es hacia arriba. Esos días había chocado a su hermano con su hijo, hermano carnal, y era un hermano bien allegado a él. Cuando nosotros vinimos, creo que ese día o al otro día manda un mensaje, dice, partió mi hermano. Y él en eso venía orando hace tiempo, Señor, dame una oportunidad de predicarle, darle un mensaje a todo el mojo.
y a manantiales. Dame, Señor, para poder predicarle una vez más, porque ahí la gente rechazó el evangelio, ahí la gente hemos hecho culto, campaña, la gente se burla, la gente se ríe, la gente hace mueca, la gente hace de todo en ese lugar. Hay un demonio inmundo metido en ese lugar contra el evangelio. Y cuando muere el hermano, los hijos vienen a buscarle. Le dice: tío, queremos que haga un culto y que prediques, que ore lo que Dios le da, porque usted sabe. Cuando se fue el pastor a ese lugar, había más de 150 personas. Y Dios le habla a él con un dolor tremendo, que se le murió el hermano. Dios le dice: te di la oportunidad para que le prediques. Mire cómo Dios hace. Te doy la oportunidad que le prediques lo que yo te mandé. Había alguien que fue a hacer el catequesis para despedir el cuerpo. Y este alguien dijo: yo estoy para hacer la despedida. Y los hijos le dicen: no, el pastor va a hacer. Y el pastor le dieron lugar y comienza a predicar. Este hombre comenzó a gritarle de atrás: sin vergüenza, no engañes a la gente, al pastor. Pastor, con un dolor, que falleció el hermano, que partió sin Cristo. Y le gritaba al diablo a través de este religioso. Y de repente sintió la unción de Dios, la gloria de Dios, y comenzó a decirle: Satanás, enmudece, diablo inmundo, si no te arrepientes, te espera el infierno. Sintió la gloria de Dios, y el pastor decía: aleluya, realmente entendí que no hay dolor, aleluya, que la palabra es mucho más que un dolor, que la palabra puede contra el dolor. Yo me sentía dolorido, pero cuando sentí la gloria de Dios, la autorización de Dios para hablar estas cosas, me di cuenta que Dios es mucho más grande que un dolor. Y este hombre enmudeció. Pastor le dijo: arrepiéntete, si no quieres pronto estar en el infierno. Fueron al cementerio y este hombre intentó nuevamente, y los hijos le dijeron: no, el pastor va a dar la última palabra. Dios es fiel. El que está metido en el arca, aunque el diablo se oponga, no podrá resistir. Por eso la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando habla de resistir, no está hablando de una cosa fácil. Resistirle a través de la palabra. Predicamos el día jueves en Monte Redondo, aleluya, que hay que resistir a través de la palabra. Y si no vivimos la palabra, ¿cómo vamos a resistir? ¿Cómo? Por eso, para resistir debemos que morir en la carne. Morir en la carne. Y la cuarto significado, concupiscencia, es placer. ¿Usted cree que las iglesias que hacen un fútbol, una cancha de fútbol en la iglesia, para tener en placer? ¿Por qué? Porque se complacen en eso. Placer es complacerse, gozarse, alegrarse. Y cuando nosotros enfrentamos esta carne, a veces nos trae tristeza, angustia, porque la carne quiere, pero el espíritu no. La carne quiere,
La palabra no. Por eso Jesús dijo bien claro, estoy triste hasta la muerte. Estoy triste hasta la muerte. Estoy angustiado hasta la muerte. ¿Dónde estaba angustiado? En el espíritu, en la carne. La carne estaba afligida, estaba angustiada porque estaba a punto de ser crucificada. Shema. Pero cuando él termina la lucha, la guerra, en la carne, cuando le clavaron el último suspiro, pega el grito del espíritu. ¡Aleluya! ¡Consumado es! ¡Consumado es! Así será el grito de la iglesia cuando suene la trompeta. ¡Consumado es! Póngase de pie. Hermano evangelista Eduardo. Gloria al nombre de Jesús. Incline su rostro un momento, oramos a Dios. Quizá alguna vida en esta noche quiera entregarse a Cristo, reconciliarse con el Señor. Puede pasar al altar en esta noche. O algún hermano que necesite oración, pase, hermano. Vamos a estar orando por usted en esta maravillosa noche. Sabe que, hermanos amados, me hablaba el Señor mientras el pastor predicaba. Hay una palabra en Génesis que Dios mismo le habla a Caín y le dice, si haces bien, serás enaltecido. Pero si haces mal, le dice Dios, el pecado está a la puerta. Y Dios me hablaba, hermanos, estos tiempos son los más difíciles para la iglesia y para ser cristiano verdadero. Porque el pecado está solamente a un toque de pantalla. Hermanos amados, la tecnología ha avanzado a términos como nunca antes. Y hoy más que nunca, hermanos, se ha vuelto difícil para mostrar la fidelidad a Dios. Antes una persona para caer en adulterio, había también gente que caían en adulterio. Pero ya era más difícil, tenía que haber un encuentro físico, el hombre con la mujer. Hoy está todo al alcance de un toque de pantalla. Pero todavía se puede porque el Espíritu Santo está con la iglesia. Todavía se puede porque Dios nos fortalece, hermanos amados, para salir en victoria. Los hermanos están orando en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido clara en esta noche. Dios mío, mira a estos hermanos que han pasado. Solamente tú sabes la lucha, la prueba, la dificultad. Tú sabes el momento que está pasando cada uno. Yo te pido tú extiendas tu mano en esta noche, dando, Señor, fortaleza para vencer la tentación, fortaleza para vencer la carne, fortaleza, Señor, para seguir adelante. En estos momentos tan difíciles, mi Dios, derrama de tu Espíritu Santo, espíritu de fortaleza, espíritu de ánimo, de aliento. Ayuda a vencer, Padre amado, a mis hermanos. Ayúdanos a vencer, Señor, en este tiempo tan difícil. Ayúdanos a vencer, Padre querido. Rompe las cadenas de pecado, rompe las cadenas de ataduras de inmundicia, rompe las cadenas de carnalidad, rompe